de Romanos capítulo 8, del 5 al 8. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar este pasaje que dice Romanos 8, del 5 al 8. Amén. Y si lo tenemos, pues nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Yo sé que si nosotros venimos con un corazón dispuesto, el Señor habla a nuestros corazones. Romanos 8 del 5 al 8 dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por tu palabra bendita, Señor, que es el mapa, Dios, que nos has dejado para llegar a ti, Señor, para llegar a tu presencia, Señor. Gracias por esa carta de amor que nos has dejado, Señor, para apaciguar nuestro corazón, para corregir nuestras vidas, nuestros caminos, Señor. Creemos, Señor, que venimos a tu casa porque hay una necesidad profunda en el corazón de cada uno de tus hijos de poder conocerte más, de poder ser transformados, Dios mío, por el poder, Dios mío, de esta espada de doble filo que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que reprendas la distracción de este lugar, reprende toda perturbación, reprende las distracciones, las preocupaciones de nuestra mente, el afán, la ansiedad, Dios mío. En el nombre de Jesús el diablo sale huyendo de este lugar. Todo espíritu de oposición, de sueño, de cansancio, de fatiga, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y creemos, amado Dios, que tú estás en este lugar y que tus ángeles guardan esta casa, Señor, y que por tu Espíritu Santo, Señor, por tu sangre, por tu muerte somos más que vencedores, Señor. Y en esta casa no hay hábitat para el enemigo, no hay lugar para Satanás en el nombre de Jesús, ni para la perturbación, ni para el temor, ni la incredulidad. Gracias por este tiempo. Háblanos, Señor Jesús, como decía Samuel: habla Jehová, que tu siervo oye. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? En el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos con este pasaje, amén. Y porque está hablando de la carne y del espíritu, un contraste que es muy marcado por el Señor. Nuestro Dios, a través de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, habla bastante de lo que es la carne y el espíritu. Amén. Y el título de esta enseñanza es: ¿eres carnal o eres espiritual? Amén. Entonces hazte esa pregunta en esta noche. ¿Cómo estás? ¿Estás más carnal o más espiritual? No me lo respondas, obviamente es una pregunta para introspección. Amén, para una autoexaminación. La palabra dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con mayúsculas, está hablando de la deidad. ¿Qué quiere decir? De nuestro Dios Espíritu. Dice: las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu se van a ocupar y van a pensar. Luego dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? Es claro, ocuparse de la carne trae muerte, pero el ocuparse del Espíritu, de las cosas espirituales, de la vida en Cristo Jesús, va a traer vida y paz. ¿Cuántos quieren paz? Levanten la mano. Yo creo que todos, ¿verdad? Queremos paz. El mundo está buscando la paz. Hay algo que está de moda y es que todos están realizando cumbres por la paz mundial, cumbres para que haya un solo gobierno. Y nosotros ya sabemos que esa paz que está ofreciendo el mundo es una falsa paz, no es la verdadera paz que viene de nuestro Dios. Amén. Porque la paz que el mundo le llama, la paz que el mundo proclama, es decir que no hay problemas, todos nos vivimos bien, todos tranquilos, ¿verdad? Pero sabemos que la paz del Señor es distinta, que en medio de tribulación, que en medio de dolor,
en medio de la muerte de un ser querido, tú puedes sentir paz en tu corazón y tranquilidad. Amén. Y eso solo lo da el Señor, el Espíritu Santo, porque la paz es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice también, por cuanto los designios, ¿qué quiere decir? La voluntad de la carne, lo que la carne quiere, dice, trae enemistad contra Dios. Las cosas que la carne busca trae una pelea y un distanciamiento con el Señor, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Si puedes repetir conmigo, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es necesario que nosotros nos memoricemos estos pasajes, nos memoricemos estos principios, porque todos los días estamos expuestos, como les decía, a muchas situaciones, a personas que nos tratan mal, a personas que son injustas con nosotros, a enfermedades, a situaciones complicadas, y ahí debemos nosotros ese momento pensar, ¿estoy actuando en mi carne o estoy actuando en el Espíritu, agradando al Espíritu? ¿Y cuántos muchas veces nos hemos aplazado y hemos actuado en la carne? A ver, levanten la mano. Claro que sí, en su mayoría, ¿no? Hemos fallado al Señor, pero después de eso no nos hemos sentido bien. Hemos sentido todo lo contrario a la paz. ¿Qué hemos sentido? Perturbación, temor, hemos sentido frustración, tormento. Muchas veces hemos sido atormentados porque no hemos actuado bien, hemos actuado en la carne, y obviamente que los designios de la carne nos apartan de Dios, hacen una brecha entre Dios y nosotros. Por eso la voluntad del Señor es que nosotros andemos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ustedes van a escuchar continuamente en las reuniones de los hermanos, o cuando estamos en el ayuno o en una coinonía, este hermano carnal, dicen, ¿no? O este hermano anda en la carne, huele a parrillada, digamos, ¿no? Y bueno, pues en base a esto, ¿no? En base a que la Biblia habla de la carne y el espíritu, y lo que es actuar en la carne quiere decir que es actuar según nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiere decir nuestro Dios cuando está hablando de la carne, ¿no? No está hablando de la carne comestible, ¿no? Está hablando de nuestra humanidad, de nuestra capacidad de pecar y de fallar al Señor. Por eso nosotros no debemos andar en esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio por nosotros, ya nos salvó, conocimos su evangelio, su palabra, que como decía hace un momento es un mapa que nos lleva a su presencia, cómo debemos andar, cómo debe ser la nueva vida en Cristo Jesús. Nos enseña de lo que nosotros éramos ignorantes en cuanto a lo que Dios le agradaba. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver justamente Gálatas 5, 16 al 19. Amén. Gloria a nuestro Dios. Entonces, no es que decimos por decir este hermano carnal, no, ya entendemos por qué, porque se sujeta más a su carne, le da más rienda suelta a la ira, al enojo, al chisme, a la murmuración. Un hermano carnal es así, y lo vamos a ver donde dice la palabra en Gálatas 5:16. Amén. Si lo tenemos, pueden decir amén, hermanitos. Aleluya. Dice así la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí, hermanos, reitero esto siempre cuando me reúno con los jóvenes. Cuando dice andad en el Espíritu, es un imperativo, es una obligación de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es algo opcional. Como hijos de Dios tenemos un deber. Es verdad que también tenemos derechos, ¿no? El Señor nos bendice como sus hijos, nos suple las necesidades, nos da amor, nos da paz, pero también hay esa parte que tenemos que cumplir, que es obedecerle a Él y cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones. Amén. Entonces, una de las obligaciones de los hijos de Dios es andar en Él Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que los deseos de la carne, la naturaleza pecaminosa, tiene designios, tiene deseos, tiene voluntad, y la voluntad de la carne es murmurar, la voluntad de la carne es enojarse, la voluntad de la carne es insultar, es fornicar, es adulterar. La voluntad de la carne es todo lo malo. Amén. Entonces dice, si tú tienes esos deseos, ¿qué tienes que hacer?
no satisfacerlos. Amén. El que está a tu lado, dile, no satisfagas los deseos de la carne. Amén. No satisfagas los deseos. O sea, tu carne tiene hambre o no tiene hambre, ¿verdad? También tu espíritu, pero ahí tú tienes que decidir a quién le vas a dar de comer. Y tú aquí recibes una dirección muy clara que dice, no satisfagas los deseos de la carne. En otras palabras, no le des el gusto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay una lucha constante todos los días desde que abres tus ojos. Hay un deseo ahí, deseo de la carne y deseo del espíritu. Tu espíritu, ¿qué quiere? Agradar a Dios, amar a Dios, ser más como Jesús, ¿sí o no? Eso es lo que quiere nuestro corazón. Pero ahí también está la carne que dice, enójate, recuerda lo que esta persona te ha hecho, respóndele feo, dile esto, dile el otro. Así es la carne, ¿sí o no? Pero nosotros, ¿a quién le tenemos que satisfacer? ¿A la carne o al espíritu? Al espíritu, porque cuando estamos satisfaciendo al espíritu hay vida en nosotros y hay paz en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa paz infinita que sobrepasa todo entendimiento, que aunque puede ser que estés pasando algo terrible, como les decía, la pérdida de un ser amado, pero hay una paz en tu corazón. Ahí es esa paz sobrenatural que el mundo no te puede dar y no puedes comprar con todo el dinero del mundo, ni teniendo todos los deseos materiales tal vez que te antojes. Nada de eso te da la verdadera paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una oposición verdadera, real y evidente que nosotros tenemos que enfrentar todos los días, pero la clara directriz de nuestro Señor y el consejo es que andemos en Él. Espíritu. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí vamos a dar lectura de los siguientes pecados, amén, que son obras de la carne. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que la lista de las obras de la carne es grande, no es solamente esto, dice, y cosas semejantes a estas. Muchos, para justificar, digamos, el consumo, no sé, de la cerveza o el consumo tal vez de las drogas o del cigarro, pero aquí no dice que una obra de la carne es fumar, digamos. Obviamente no va a decir en ese tiempo no existía, ¿cierto? Hay cosas que se han inventado después, pero por sus frutos nosotros podemos ver que obviamente Dios no está de acuerdo. Amén. Dios no está de acuerdo con las drogas porque trae obviamente efectos malos y adversos a tu salud. Entonces, de hecho, que Dios nunca va a estar de acuerdo con que tú destruyas el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y así, hermanos, nosotros tenemos que someter a la luz del Señor, del Espíritu Santo, si las obras que mi carne o me está pidiendo algo en mí, si es de la carne o es del Espíritu. Las cosas del Espíritu no van a traer enemistad contra Dios, pero las cosas de la carne, sí, las cosas del Espíritu no traen enemistad contra Dios, más bien afianzan más nuestra amistad, nuestro vínculo con Dios se fortalece, pero a través de la práctica de las obras de la carne nos apartamos totalmente del Señor y nos distanciamos. ¿Cuántos después de enojarse se han sentido cerca del Señor? Sentimos desde rato que el Señor está lejos porque obviamente no puede convivir la luz con las tinieblas. Por eso nuestro anhelo es cada día enojarnos menos, mentir, o sea, dejar de mentir completamente, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestro corazón, porque queremos estar más cerca del Santo de Santos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice así la palabra de Dios, que los que practican tales
tales cosas, es decir, los designios de la carne, no heredarán el reino de Dios. Y no podemos negociar con la palabra y creer que el Señor va a aceptar algún pecado nuestro. No, Dios nunca estará de acuerdo con el pecado. Amén. ¿Cuántos le dan alabanza al Señor? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer el Espíritu Santo? Dice así la palabra, segunda de Pedro 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros seamos salvos. Dios no quiere que perezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Él no quiere que perezcas. Él no quiere que tengas un mal final. El Señor quiere bendecirte. Quiere que tú procedas, tú y yo procedamos al arrepentimiento y podamos echar mano de la vida eterna, como decía el apóstol Pablo. Y por eso estamos en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere nuestra salvación, Él quiere nuestro bien. Hermanos, yo sé que aquí muchos son padres y saben que lo que quieren para sus hijos es lo mejor. Jamás van a querer algo malo para sus hijos, porque son carne de su carne, hueso de sus huesos, ¿sí o no? Y si ustedes, siendo humanos, siendo falibles, quieren lo mejor para sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, en que no hay sombra de variación en Él, no hay mudanza. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces en Él podemos confiar, que si andamos en el Espíritu, si escuchamos su voluntad y nos dejamos guiar por Él, nuestro final va a ser muy glorioso. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Amén. Mientras uno vive según la carne, jamás se sentirá pleno, jamás sentirá paz. Siempre habrá un vacío en su corazón. ¿Sí o no, amados hermanos? Habrá todo lo contrario: turbación, molestia, no sé, preocupación, angustia. Pero cuando uno está en el Espíritu, siente paz, siente plenitud. Aunque te pueda faltar el dinero, te pueda faltar algo, tú estás contento y confiado porque estás en la mano del Señor. Salmos 48, amados hermanos. Vamos a leer este hermoso salmo. Dice así la palabra. Amén. Salmo 40, versículo 8. ¿Quién vive? David escribía: varón conforme al corazón del Señor, dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué trae agrado? ¿Qué trae paz? ¿Qué trae alegría? El hacer la voluntad del Señor. Y David tenía una comunión tan íntima con el Señor, por eso es que lo llamaba varón conforme a mi corazón, ¿verdad? Es decir, que se amoldaba al deseo de Dios, que el Señor le decía esto quiero, y él escuchaba y obedecía. Y creo que el anhelo de todos los que estamos presentes es que un día el Señor diga: Shirley, mujer conforme a mi corazón; Katy, mujer conforme a mi corazón; Oliver, Carmen. Es el deseo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la clave está en hacer la voluntad del Señor, porque cuando haces la voluntad del Señor, yo sé que estás renunciando a tus deseos pecaminosos y todo, y duele en parte, pero cuando cumples la voluntad de Dios, hay una paz infinita en tu corazón que te llena completamente, que en el mundo nunca has encontrado. ¿Cuántos dan alabanzas a Cristo Jesús? Él trae paz, trae agrado, trae contentamiento, trae satisfacción, un placer infinito, porque sabes que estás cumpliendo con el diseño original de Dios. Estás cumpliendo con su propósito, estás siguiendo el mapa. Amén. Gloria a Jesús. Andar en el Espíritu también dice, cuando hemos leído a un principio, andar en el Espíritu significa ser guiado por Él. Al que está a tu lado, dile: sé guiado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Dejar que Él me guíe. Amén. Miren, hermanos, que los pastores no podemos estar 24/7 con ustedes para guiarlos. Sé que el Señor ha puesto a los pastores para guiar, para aconsejar, para enseñar, ministrar, ¿cierto? Pero ellos no van a estar todo el tiempo con nosotros porque no somos omnipresentes. Pero ¿quién es omnipresente? El Espíritu Santo. Entonces van a haber momentos donde tú tienes que tomar decisiones y no vas a poder llamar al pastor: pastor, esto me ha pasado. No, sino tienes que llamar a Jeremías 33:3, que dice: clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Marcar el teléfono del Señor y decir: papito Dios, ¿qué tengo que hacer ahora? Esto ha pasado en mi familia, esto ha pasado en mi vida, esto está sucediendo, tengo que tomar una decisión, Señor, guíame. Amén. Y el Espíritu Santo, de alguna manera, Él se va a dar la forma para hablarte y guiarte. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Él dice que ha prometido guiarnos, ha prometido estar con nosotros. En Juan 14, en Juan 16 dice: yo les he dado mi espíritu, el que les guiará a toda verdad. Amén. Porque en este mundo de muchas mentiras, ¿qué verdad? ¿Dónde está la verdadera palabra de Dios? ¿Dónde está la verdadera voluntad de Dios? Solo el Padre Celestial te va a guiar por medio de su Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5, 22 al 24. Estábamos hace un momento en esos pasajes. Gálatas 5, 22 al 24. El contraste de lo que es andar en la carne. Vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Aleluya. Dice así la palabra de nuestro Dios. Gálatas 5, 22. Si pueden leerlo todos conmigo. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. La dirección es clara, hermanos, que dice que el fruto de andar en comunión con el Señor, de ser guiado por el Espíritu, es que en nosotros haya amor. Amor no solo por los que nos aman. Recuerden que Jesús dijo: ¿qué hacéis de más si amas a los que te aman? Los impíos, los gentiles también hacen eso. Aún los narcotraficantes, los asesinos aman a los suyos, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero ¿dónde es que nosotros hacemos la diferencia? Cuando nosotros amamos no solo a los nuestros, sino también a los que nos maldicen, a los que nos ultrajan, a los que no nos quieren, a los que nos rechazan. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Es la palabra de Dios, hermanos. Quiere que haya en nosotros diferencia, amor al prójimo, amor a los animales, hermanos. Es increíble cómo la gente hoy no tiene misericordia, daña a los seres más tiernos que puede haber, amén, y no tienen corazón, no tienen realmente nada de amor. Pero cuando uno está con Dios, si aunque tú antes tenías rechazo a los animalitos, aún hasta a los bichos, ¿no? A los insectos, tú empiezas a amar. Yo recuerdo hace años que decía, estaba viendo un alacrán y yo: ay no, qué feo es alacrán. Y el Señor rápidamente me redarguyó y me dijo: no llames feo a lo que yo he creado. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo sé que tú puedes ver una tarántula así que da terror, pero el Señor la creó perfectamente y en su soberana sabiduría. ¿Cuántos dan aleluya al Señor? Aleluya, bendito Dios. Entonces, amor en todos los aspectos de la vida, en la familia, en el trabajo, con los animalitos, con la naturaleza. Dios nos va inspirando a amar aún a los que te aborrecen. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Dice gozo. El gozo, hermanos, que no es alegría cuando todas las cosas están bien, ¿no? Sino que es un estado constante de gozo, de alegría, de festejo, dice en el original. Paz es lo que habíamos hablado hace un momento, la paz de Dios, no importando lo que puede estar sucediendo, pero en nosotros hay una paz infinita de que Dios está tomando el control de todo lo que nos está sucediendo. Amén. La paciencia, hermanos, ahí, la paciencia, algo que Dios está trabajando en todos nosotros. Inclusive dentro de la iglesia, cada uno de nosotros tenemos diferentes temperamentos. Algunos son coléricos, algunos son sanguíneos, algunos son melancólicos, otros son flemáticos. Y créeme que a algunos les molestan los sanguíneos porque hablamos mucho y somos muy alegres, ¿no? Ay, ¿por qué no deja de hablar, no? Y ya también al sanguíneo le molesta que el flemático sea muy lento y que no hable rápido. Y así hay bastante entre nosotros diferencias, pero la palabra del Señor nos manda a soportarnos los unos a los otros. Amén. Andar en el Espíritu te va a ayudar a soportar a tu hermano, aun cuando ese hermano tal vez es enojón, ¿no? O reniega rápido y vos, paciencia, ¿no? Amén.
es el fruto del Espíritu, el que te va a dar paciencia. Y no solamente en el tema del temperamento, el carácter entre las personas, entre las relaciones interpersonales, sino también en medio de las pruebas. Porque quisiéramos que ya solucione el Señor las cosas, ¿sí o no? Quisiéramos ver ya nomás la mano de Dios. Cuando vemos que hay heridas en nuestro corazón, hay situaciones difíciles, Señor, ya quiero, ya. No, Dios tiene un proceso, tiene un tiempo que es necesario que nosotros sepamos esperar, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa, dice, para que estemos firmes y cabales en el Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo te va a enseñar a esperar, que no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Aleluya. ¿Qué más dice? La benignidad. Siempre el pastor les desglosa estos versículos. Y la benignidad, hermanos, es esa capacidad que tienes de hacer el bien y no dañar a los demás. Es como, no, yo no voy a hacer nada con una mala intención de lastimar o de dañar o de perjudicar a alguien. Aunque esa persona me haya dañado, esa persona sea injusta, aún inclusive si no estuviéramos de acuerdo con el gobierno, no estuviéramos de acuerdo con alguna autoridad, no, en nuestro corazón, por andar en el Espíritu, no van a salir cosas malas, deseos malos. Amén. No va a decir, ay, qué Evo Morales. No vamos a decir nada de eso. Amén. Vamos a decir, Señor, ten misericordia, salva a este varón, que te conozca, que experimente el evangelio. Amén. Después dice la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Yo creo que hemos hablado muchas veces de todos estos, de los frutos del Espíritu Santo, de poder ser bondadosos, porque viene del Espíritu Santo, que tú vienes, estás en la calle y ves un viejito y lo ves necesitado, tu corazón se estruja y dices, no, tengo que hacer algo, ¿verdad? Eso viene de parte de Dios. El Espíritu te ayuda a crecer en la bondad y también en la fe, en la confianza en el Señor, en que todo va a estar bien, hermanos, todo va a estar bien. Eso viene del Espíritu Santo, esa confianza inamovible de que el Señor está en tu barca. El que está a tu lado, dile, el Señor está en tu barca. Ten esa fe, porque andar en el Espíritu nos produce esa fe. Luego dice la mansedumbre. Ya hemos hablado de poder ser enseñables, ser mansos ante Dios, ser corregibles, ser instruibles. A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia nos impide ser mansos, nos impide que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. La templanza, que es obviamente tener un carácter templado, ni dar mucha rienda suelta al enojo, ni tampoco a la mucha alegría, sino ser sobrios y saber en qué lugar y dónde, cómo podemos nosotros controlar también nuestras emociones. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada escrito en contra de esas cosas, porque todas esas cosas son buenas. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gloria al Señor, bendito Dios. Contra tales cosas no hay ley. Es más, si abundamos en eso, no vamos a caer jamás. Segunda de Pedro 1 del 8 al 11. Rápidamente vamos a ir. Segunda de Pedro del 8 al 11. Amén. No estaba viendo bien el reloj, pero estamos en buen tiempo. Segunda de Pedro 1 del 8 al 11. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Pues lo vamos a leer en la pantalla. Dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Hasta el 11, hermanito Paulino, por favor. Por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes leen versículos anteriores, está hablando justamente de varios frutos del Espíritu Santo. Y que si en estas cosas nosotros crecemos y abundamos, no vamos a caer jamás. Por lo contrario, se nos otorgará una entrada amplia y generosa en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor?
Entonces no te conformes que ya has cambiado, ya tengo paz, no, abunda en eso, no poquito. Dios quiere que abundes en el amor, que abundes en la mansedumbre, que abundes en la templanza, en la paciencia, porque así, si tú te preocupas de estas cosas, no vas a caer jamás. Si tu mente está en andar en el Espíritu, en satisfacer al Espíritu, entonces no vamos a caer, sino que vamos a entrar por seguro al reino de los cielos, porque vamos a estar conectados con el Espíritu Santo. Amén. Gálatas 6 del 7 al 8. Amén. Gálatas 6 del 7 al 8. Las consecuencias de andar en la carne son nefastas, hermanos. Son tremendas. Por eso nosotros no podemos tomar a la ligera el tema de andar en la carne. Dice así la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, es decir, amados hermanos, sembrar es un trabajo, ¿sí o no? Es un trabajo de tiempo, de horas, y hemos hablado y hemos escuchado hace un momento el versículo que dice que los que son de la carne se ocupan, andan y piensan en las cosas de la carne, y eso es pues tiempo que inviertes, ¿verdad? Entonces, el que invierte tiempo en las cosas de la carne, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué segará, hermanos? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mas si tú inviertes tiempo en sembrar para las cosas de Dios, para las cosas espirituales, entonces ¿qué vas a tener por fruto? Vida eterna. Lo que habíamos leído hace un momento, vida y paz, ¿se acuerdan? Aquí dice vida eterna. Cuando dice los que siembran para su carne, de la carne segará corrupción, cuando vemos la palabra corrupción, en el Strong podemos encontrar la palabra griega que quiere decir ruina, perdición y destrucción. Amén. Una palabra que es apolumi, que significa morir, perder, arruinarse, perderse, destruirse. Satanás, dice la palabra, que ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces él se va a valer de esa naturaleza pecaminosa que tiene para lograr su objetivo. Él siempre va a ser uno que va a querer, ¿cómo se dice? Avivar los deseos de tu carne. Así como el fuego se aviva, el enemigo quiere avivar, incentivarte por medio de, no sé, el entretenimiento, la música, malos consejos, malas amistades. Te dicen, pero vengate, no te quedes de brazos cruzados. O sea, cierto tipo de influencias ejercen sobre ti, pero nosotros sabemos que eso solo va a traer destrucción. Mateo 10, versículo 28. No solo destrucción en esta vida con consecuencias nefastas, sino que hay una consecuencia eterna, que es la muerte. ¿Y dónde es esa muerte? En el infierno, para posterior el lago de fuego. Dice así la palabra. Vamos a leer todos a la voz de 3. 2, 3. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Acuérdense, destrucción. La carne trae destrucción. Eso es lo que hemos aprendido en esta noche. Y destrucción no solo en esta tierra, repito, sino también, sobre todo, en lo que es el infierno y el lago de fuego. Amén. Por eso, hermanos, el enemigo nos odia. El enemigo quiere vernos ahí juntamente con él, porque sabemos que lo que le espera es el lago de fuego, y él no se quiere ir solo, también quiere llevar mucho más a los cristianos, porque los cristianos han sido los que le han dado la vuelta, le han dado la espalda a Satanás al decidir que Jesús sea su Señor y su Salvador. Entonces la guerra, la batalla es continua. El enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere arrebatarte, pero tú y yo tenemos el libre albedrío para decidir si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Ustedes recuerdan que Eva se dejó llevar por los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vino Satanás en forma de esa serpiente y le dijo, mira este fruto para alcanzar sabiduría, es apetecible, ¿verdad? El enemigo viene como tentador así. Y Eva, por seguir su carne, trajo mucha consecuencia a la humanidad. Por eso hoy tenemos que pelear contra nuestra carne, ¿cierto? Entonces, analizando todo esto, nosotros tenemos que decidir no rendirnos más a la carne, cediendo a la tentación y al pecado. O decidimos hacer la voluntad del amado, que solo nos colma de paz y de bondad, o decidimos hacer
las cosas que la carne nos están pidiendo y nos traen destrucción. Génesis 4:7 es un versículo, también un pasaje que nuestro pastor siempre nos está citando, que es cuando Caín se ensañó en su corazón y su semblante decayó porque estaba dando lugar ¿a qué? A la carne, a la envidia, a los celos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel fue agradable para el Señor, pero el otro no. Entonces sintió celos, sintió enojo. ¿Y eso qué le llevó? A la destrucción. Y miren lo que dice: si bien hicieres, le dice a Caín, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí está diciendo claramente que hay las dos opciones. Uno le dice, pero ¿acaso si tú no hicieras el bien, Dios no te va a bendecir? Le estaba, se puede decir, reflexionando de que lo que él estaba pasando era por no haber puesto énfasis en dar el mejor sacrificio al Señor, y estaba viendo las consecuencias de sus actos. Pero si él hubiese esforzado, como lo hizo Abel, en darle lo mejor que tenía, nunca hubiese sucedido esto, ¿verdad? Él hubiera recibido el halago del Señor, el agrado de Dios, pero por cuanto no agradó al Señor, las consecuencias obviamente eran esas. Pero él, en vez de arrepentirse, se ensañó en su corazón y quiso en su carne vengarse, sentir celos de su hermano. Y muchas veces en la iglesia uno puede sentir eso, y son deseos de la carne, son deseos que te van a llevar a la destrucción. Puedes destruir un ministerio, puedes destruir una iglesia, puedes destruir algo grande que Dios tiene por tu deseo carnal, como pasó con Caín. Entonces dice, si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo siempre está ahí a la puerta, queriendo ofrecerte que tomes una mala decisión, pero en ti está el libre albedrío de poder decir, no, quiero esta vez cambiar mis decisiones y agradar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Es el anhelo de nuestro Dios que nosotros podamos satisfacerle a Él y no satisfacer más a la carne. La Biblia dice, deudores somos, no a la carne, para que le satisfagamos en sus deseos. ¿A quién somos deudores? Díganme. A Cristo, porque Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar en esa cruz. Él pagó. Entonces ya no le debemos nada a la carne, al que le debemos es al Señor, porque Él en nuestro lugar fue y pagó en esa cruz lo que nosotros teníamos que haber pagado. Gálatas 6:8 dice que cosecharemos vida y paz. Amén. Recuerda esto. ¿Cuántos quieren paz? Ya les he hecho esa pregunta. Todos queremos paz. Entonces la clave es andar en el Espíritu, obedeciendo lo que el Espíritu me dice, ser guiado por el Señor. Romanos 8:3, vamos a leer. La palabra dice así, Romanos 8:3. ¿Lo tenemos, hermanito Paulino, por favor? Gloria a Dios. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En la Nueva Traducción Viviente dice así: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. Quiere decir que con la muerte en la cruz, la carne ya no tiene poder sobre nosotros. Somos nosotros los que le damos poder a la carne. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él, cuando nos liberó, cuando nos salvó, nos rescató, nos hizo libres de ese dominio que estaba sobre nosotros. Pero nosotros, al estar con Cristo Jesús, nosotros podemos dejar que el Espíritu más bien nos gobierne, nos enseñe, nos guíe, o también podemos decidir que la carne nos vuelva a dominar. Amén. La palabra dice que uno se hace esclavo de aquel al que decide obedecer. ¿Cuál es tu decisión en esta noche, amado hermano, hermana? Decidir obedecer a la carne o al Espíritu. En nuestra carne, hermanos, hay una lucha, ¿no? Queremos vengarnos, queremos enojarnos, queremos airarnos, inclusive queremos recordar el pasado. El rencor, hermanos, también es de la carne. Amén. Necesitamos llenarnos del Espíritu para que el rencor se vaya de nosotros, los malos recuerdos. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Romanos 7, del 7 al 24? Yo les pido suma atención en esta parte. Amén. Romanos 7, del 7 al 24.
Aquí el apóstol Pablo hablaba de algo que tú y yo sentimos siempre, que es esa lucha entre la carne y el espíritu. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Quién vive? ¿Cuántos están gozosos? Yo sé que algunos están serios, pero amén, que sea para bien. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice así el título de esta parte de este pasaje bíblico: el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codicies. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vamos a poner una pausa ahí. Yo creo que todos se identifican con esto. Cuando uno es niño, el papá le dice: no vas a poner tus dedos ahí en el conector, en el enchufe. Pero tal vez si el papá nunca le decía eso, él nunca iba a ver el enchufe. Pero ¿qué pasa? La naturaleza pecaminosa, que ya la tenemos desde niños, a lo que nos dicen no, nuestra carne quiere decir sí. ¿Se han dado cuenta? El niño tal vez nunca hubiese visto ese enchufe si su papá no le hubiese dicho: no veas. Ahora, ¿será que está mal que su papá le haya dicho? No, era su deber, su responsabilidad. Y así mismo funciona con la ley. La ley era necesaria para mostrar lo que era bueno y lo que era agradable a Dios, como también lo que era pecado. Y Dios tenía que advertir a su pueblo de esto. Pero ¿qué pasa? La naturaleza pecaminosa, la carne, tomó ventaja de eso y dijo: como me dice que no, con más ganas lo voy a hacer. Y esa es la naturaleza pecaminosa, ¿sí o no, hermanos? Que si no nos hubieran enseñado que la fornicación es mala, tal vez ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta que era la fornicación, pero no por eso uno va a dejar de decir lo que es. Y eso pasó con la ley. El Señor cumplió con enseñar a su pueblo, con decir lo que era malo, pero el pueblo, por su naturaleza pecaminosa, decidió hacer lo que justo no tenía que hacer. Y eso le sucede a la carne, ¿sí o no? Nos viene eso, justo lo que no queremos, el diablo nos tienta para hacer. Vamos adelante y dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase en sobremanera a ser pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, ¿cuántos quieren hacer lo bueno? Levanten la mano. Queremos hacer lo bueno, todos queremos hacer lo bueno porque queremos esa vida y paz que promete la palabra de Dios, pero hay una ley en nuestros miembros que es la naturaleza pecaminosa que siempre nos lleva a hacer lo malo. Entonces, si en nosotros hay el anhelo de hacer lo bueno, ¿qué quiere decir? Estamos en un buen camino, pero no podemos olvidar que también está la naturaleza pecaminosa, a la cual tú y yo debemos matar de hambre. ¿Cuántos dicen amén? Al que está a tu lado, dile: mata de hambre a esa carne. Mata de hambre a esa carne, porque cuando matamos de hambre esa carne no tiene poder sobre nosotros, amén. Y Pablo decía: no entiendo, ¿no? Justo lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y todos hemos pasado por eso. No queríamos responder mal a nuestros padres y les hemos respondido mal y luego nos hemos sentido mal. O tal vez no queríamos enojarnos en un momento determinado, pero nos enojamos y luego de ello sentimos tristeza, sentimos que hemos fallado a Dios. Entonces decimos: ay, esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Eso solamente nos muestra que tenemos que seguir rindiéndonos al Señor más y más. ¿Cuántos dicen amén? Y dice así el 18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora sí conmigo todos, el 24 y el 25. 2, 3. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Hasta cierto pasaje, hasta el 24, parecería que estamos perdidos y que no hay solución para nosotros, ¿verdad? Oh, miserable de nosotros que nunca podemos hacer lo que queremos hacer, que es agradar a Dios. Pero ahí Pablo dice, pero no hay ninguna condenación para los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, hermanos, hay una esperanza para vencer esa naturaleza pecaminosa, que es andar en el Espíritu. Jesús murió en esa cruz, murió por nosotros para que por su muerte venga el Señor, el Consolador, viva en nosotros y Él sea esa ayuda para poder cambiar y dejar que esa carne muera y el Espíritu vivifique. ¿Cuántos dan alabanzas a Cristo? Por eso dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque gracias a su muerte tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a poder vivir para Dios y ya no para la ley del pecado. ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Entonces, hermanos, yo lo que tengo que hacer es andar en el Espíritu, llenarme del Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice, porque ahora no hay ninguna condenación, es decir, el Señor no va a condenarte si tú estás en Cristo y te estás esforzando y por medio del Espíritu estás haciendo morir las obras de la carne. Dice así, Romanos 8:13. ¿Lo tienen, hermanos? Lean conmigo, 2, 3. Porque si vivís conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la respuesta a esta lucha continua? Lo que habíamos dicho desde un principio, andar en el Espíritu, porque es el Espíritu el que te va a ayudar a poder apaciguar los deseos de la carne, a poder extinguir, nos explicaba el pastor hace tiempo, extinguir los deseos de la carne, que poco a poco dejen de existir en nosotros. Amén. Porque mientras estamos en este cuerpo mortal, amados hermanos, siempre va a haber esa tendencia al pecado. Es hasta que Jesús un día nos lleve a su presencia que nosotros vamos a luchar todos los días contra esos deseos malvados. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, yo les decía hace un momento que hay un contraste entre vivir para la carne y otra para vivir para el Espíritu. Y el Señor hoy nos enseña que debemos andar en el Espíritu. Primera de Corintios 2, del 10 al 16. La Biblia habla que en la iglesia hay 3 tipos de personas: el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. Muchas veces viene a la iglesia porque le invitamos a alguien, pero esa persona no se ha convertido y no está convertida, entonces es un hombre natural. Pero hay otro hombre que viene, conoce a Cristo, se entrega, pero pasa un tiempo, deja de orar, deja de ayunar, deja de leer la palabra y ¿qué pasa? Se vuelve un hombre carnal. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus impulsos de la carne. Pero también hay un remanente fiel que está luchando y está peleando la buena batalla y se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces es un hombre espiritual. ¿Qué dice en 1 Corintios 2, 10? Perdón, 1 Corintios capítulo 2 del 10 al 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, miren con minúscula, más el Espíritu, sino que el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora sí, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántos han sido hombres naturales? Hemos sido, no hemos, ay, ¿qué es estos locos? Aleluyas.
¿no? Cuando mi mamá ayunaba o lloraba, yo, ay, ¿qué le pasa a mi mamá? Decía, no, porque era una persona natural, no entendía la palabra, no entendía lo que sucedía. Pero ¿qué más dice? Son locura y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, es decir, puede discernir las situaciones, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está claro, hermanos, que el hombre natural no va a entender, aunque tú le invites a una vigilia, no va a entender por qué las personas lloran, no va a entender por qué las personas cantan, pero cuando conoce al Señor, viene el Espíritu, nos hace despertar de entre los muertos, dice en Efesios 5:14 y en Efesios 2:1, nos hace despertar y en ello decimos, wow, tantos años y no sabía que esto era vida para mí, no entendía, pero ahora puedo ver, como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, gloria a Dios. No entendíamos, pero un día nacimos de nuevo, bendito Señor. Dice que el espiritual juzga las cosas, comprende las verdades del Señor, es guiado por el Espíritu. Los frutos del Santo Espíritu de Dios son tangibles, son palpables en Él. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso se cumple en una persona espiritual que realmente ha muerto a su yo antiguo, ha dejado su música que le gustaba, ha dejado su personalidad pecaminosa. Si esa muchacha era mentirosa, novelera, si esa persona andaba en las cosas de la carne, entonces deja totalmente y ahí se ve un cambio radical, amén. Pero el carnal hemos visto que piensa, se ocupa, vive en las cosas de la carne, su mente está más pensando en las cosas de la tierra, de dónde voy a conseguir dinero, que cómo voy a ser más bonito, más agradable, o sea, cosas carnales, cosas de la tierra, cómo me voy a vengar de esa persona, etcétera. Reitero esto, ocupa su tiempo, invierte su tiempo en todo eso, ¿verdad? Para vivir conforme a la carne, conduce sus deseos, sus pensamientos, va a regir su vida con los paradigmas de este mundo, las filosofías, aplaude lo que el mundo aplaude, abraza lo que el mundo abraza. Ese es un carnal, amados hermanos, que ya conociendo a Cristo Jesús, pero da más tiempo a las otras cosas terrenales. Y el Señor quiere que nosotros nos apartemos de esa mala manera de vivir. Amén. Gloria a nuestro Dios. Una persona carnal será atraído por la sensualidad de la carne, así nomás es, ¿verdad? Pero por ejemplo, un joven espiritual no va a ver la sensualidad, lo que va a ver es los frutos del Espíritu Santo en una persona, ya sea en una mujer o en un varón para casarse, va a ver cómo es su carácter, cómo es si tiene los frutos del Espíritu, si es una mujer, un hombre que sirve, si es un siervo de Dios que se deja instruir, si es manso, si es humilde, pero el carnal a la hora de elegir solo va a mirar el cuerpo, va a mirar la carita, no va a mirar lo espiritual. Amén. Eso les decía a los jóvenes, como Sansón. Sansón se fijaba en las filisteas, ¿verdad? No se fijaba en las hebreas, que eran mujeres temerosas de Dios. Entonces eso va para los que están aquí solteros. David se fijó ¿en quién? En Betsabé, porque se estaba bañando, en ese momento estaba en un momento de ocio, cuando los reyes tenían que ir a la guerra, cuando tenían que estar ahí cumpliendo la voluntad de Dios, él estaba descansando, dando lugar a su carne, y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Reitero que un hombre espiritual, una mujer espiritual va a rechazar la sensualidad, va a rechazar la mundanalidad en el nombre de Jesús. Así como también en este ejemplo, recuerdo que esto les hablé a los jóvenes, como David. ¿Se acuerdan cuando estaba bien con Dios? Miró a Abigail porque era una mujer temerosa de Dios, una mujer sabia. ¿Se acuerdan? Es muy bonito, les aconsejo que lean la historia de David y Abigail, amén. En el nombre de Jesús, cuando la persona carnal responde a quien le ha herido, responde con ira, responde con enojo, responde con palabras hirientes, responde mal por mal, como Juan y Jacobo. ¿Cuántos se acuerdan de Juan y Jacobo, los hijos del trueno? ¿Se acuerdan que Jesús quería entrar a predicar en esa ciudad y ellos le rechazaron a Jesús? Y Juan y Jacobo, que eran sus discípulos, dijeron: Señor, manda que caiga fuego del cielo y destruya a todos estos inconversos. ¿No? Ahí estaba actuando su carne o su espíritu. La carne quiere eso. No sé si ha pasado algún momento que ustedes estaban con sus panfletitos ahí y viene alguien y les bota, ¿no?
Y vos te da ganas de agarrar ese papel y botarle también. Esa es la carne, y la carne no va con el espíritu. Aún en las cosas del Señor, imagínense ahí querer reaccionar. Vos que estás rechazando a mi Señor, que te caiga el fuego del cielo. No, no es la manera. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un espiritual practica y aplica Romanos 12:21. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Amén. Bendito Jesús. Es deseo de Dios y su voluntad que nosotros podamos deshacernos del hombre carnal. Al que está a tu lado, dile, deshazte del hombre carnal. Amén. Vamos a ver versículo Mateo 18:9. 18:9. Dice así la palabra, Mateo 18:9. Hermanito Paulino, por favor. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Con la carne hay que ser radical. ¿Cuántos dicen amén? Hay que intentar sacarla de raíz, no darle lugar. Por eso dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. O sea, no te está diciendo literal que te saques tu ojito, no está hablando de lo que es renunciar a lo que te está afectando y lo que te está llevando a pecar. Amén. Que nuestra actitud sea con violencia, es decir, como lo harías en arrancarte, o sea, a ir a un extremo, como arrancarte el ojo es algo extremo, ¿sí o no? Es algo violento, ¿verdad? Muchas cosas nosotros tenemos que arrancar con violencia de nuestro corazón y de nuestros hábitos para poder ir al reino de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el original esa palabra de deshacerte de esto, cuando dice sácalo y échalo, quiere decir hacer perecer, morir, perder. Entonces muchas veces tenemos que perder lo que tanto nos gusta, el hábito que ya hemos construido, para que así ese hábito no nos lleve al infierno. Amén. Colosenses 3:5, hermanos, y Efesios 4:22 después, para terminar la enseñanza de esta noche. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Idolatría. El 6, por favor, hermano Paulino. ¿Qué dice la palabra el 6? Colosenses 3:5 y 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces dice, haced morir, lo que les leí hace un momento, hacer morir, hacer extinguir completamente, porque si no, la ira del Señor viene por la desobediencia que nosotros tenemos. Las personas del mundo por ignorancia lo hacen, pero los que ya estamos en la iglesia ya sabemos la verdad, no tenemos excusa. Por lo tanto, nuestra obligación y nuestro deber es andar en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. Efesios 4:22 dice así también la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:22. Creo que está tardando, ¿verdad? Vamos a buscar aquí. Efesios 4:22 dice así la palabra de nuestro Señor. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Cuando dice que está viciado, en el original dice corrompido, lleno, depravado, arruinado por sus deseos engañosos. Qué interesante, ¿no? Está viciado, ¿qué quiere decir? Ya está lleno de esas cosas, está corrompido, depravado, echado a perder, es lo que quiere decir en el original, amados hermanos. Y cuando dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios, es un acto diario que tenemos que hacerlo, vestirnos del nuevo hombre en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Gloria al Señor. Demos gloria a Dios por su palabra y nos vamos a poner de pie en esta noche. Era necesario que nosotros hoy recibamos esta palabra, seamos redarguidos, corregidos, porque
todo el tiempo estamos expuestos a los deseos de nuestra carne, a los deseos del viejo hombre, mas está en nosotros el poder tomar una decisión y decir: basta, yo me deshago de esto, me deshago de este rencor del pasado, me deshago de este hábito de enojo que tengo, me deshago de esta perversidad de boca, de lengua, de hablar mal de uno, hablar mal de otro, no sé, cualquier cosa que viene a tu mente en esta hora que el Señor te está confrontando con algún deseo de la carne, tal vez un deseo de vengarte, tal vez tienes un deseo de gritar al que te ofende, entonces eso tiene que cambiar, de responder mal por mal, amén. En un matrimonio, hermanos, a veces hay muchos conflictos, ¿verdad? Y a veces uno quiere actuar mal por mal, pero el Señor nos manda a bendecir a los que nos maldicen, a orar por los que nos ultrajan, a poder cambiar ese deseo de la carne por el deseo del Espíritu. Y vamos a orar en esta noche, agradecerle a Dios y pedirle que nos ayude. Amado Jesús, te damos gracias por tu Espíritu, gracias por tu presencia, gracias por hablarnos, por ministrarnos, Señor. Hoy en esta noche, Señor, con todo el corazón nos rendimos ante ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu, Señor, nos inunde y podamos obedecer a tu Espíritu en los designios del Espíritu para poder vivir en paz, para tener una vida plena, una vida conforme a tu voluntad, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, desciende en esta noche en tus hijos, en tus hijas que han venido a congregarse, a ser instruidos por la palabra, Señor. Yo sé que muchos están cansados, yo sé que muchos están, Papito Dios, con un día súper cansado, con un día agotado, Señor. Mas en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos, Señor, que ministres nuestras vidas, que ministres nuestros corazones, Papito Dios, y que la fatiga, el cansancio, el sueño no afecten nuestra entrega a ti, Señor. No robe la palabra que hemos recibido en esta noche. Jesús, sabemos que tu venida está cerca, sabemos que las señales están dándose día a día, lo que quiere decir, Señor, que el verano está cerca, que tú vienes pronto, que tu galardón viene contigo, Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. Espíritu Santo, hoy ayúdanos a recordar esta palabra, ayúdanos a morir a las obras de la carne, Señor. Rogamos tu presencia en este lugar, que ministres nuestros corazones y nos ayudas a obedecerte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Hermano, clama al Señor en esta hora, pídele al Señor que te dé convicción de los hábitos en los cuales tú has estado envuelto, tal vez en las iras, en las contiendas, en los enojos, en las frustraciones. Tal vez has dado lugar al chisme, a la murmuración, a la envidia, a los celos, al resentimiento, pero hoy es tiempo de rendirse al Espíritu Santo para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hermano, clama ahí donde estás. Presentémonos ante el Señor. Podemos acercarnos y decirle: amado Dios, aquí estamos, Señor. Hemos aprendido de ti un estilo de vida, una nueva manera de vivir en tu Espíritu, guiados por tu Espíritu, donde tu Espíritu hace la obra maravillosa en nuestras vidas y corazones, donde tu Espíritu es quien corrige todo nuestro ser, donde tu Espíritu es quien cambia nuestro corazón, Señor. Padre, ¿cuántos años hemos andado en la carne? ¿Cuántos años hemos sido guiados y gobernados por la carne, Señor? Aún la carne muchas veces, Señor, quiere dirigirnos de nuevo, quiere mandarnos de nuevo. Por eso venimos ante ti. Por eso hoy venimos, Señor, delante de tu trono, a pedir misericordia, a pedir ayuda. Porque tu palabra dice que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo de Dios. Ven, Señor, ven sobre tu pueblo. Levanta una iglesia espiritual. Levanta una iglesia llena de tu Espíritu, Señor, donde han vencido y están venciendo, Señor, la carne, la naturaleza pecaminosa. Señor, ven, ven, Espíritu de Dios. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, Dios, en la santidad, en tu justicia y en tu verdad, Señor. Por favor, Dios. Oh, bendito, bendito Dios. Santo eres tú, santo eres tú.
Maravilloso, maravilloso Dios. Busca al Señor. Busca a Dios. Él ha hablado, Él ha confirmado su palabra. Yo navegaré, Sí, Señor. en el océano de tu espíritu. Así es, Padre. Bendito. Allí adoraré. En tu espíritu, Señor. Al Dios de mi amor. Sí, Señor. Ayúdanos. Enséñanos a andar en tu espíritu. Yo adoraré. Enséñanos, Señor, a navegar más, Señor, en tu espíritu. Al Dios de mi vida. Sí, Señor. Bendito, bendito. Que me sabe comprender. Oh, Santo Dios, ayúdanos con nuestras debilidades. Sin ninguna explicación. Ayúdanos, Dios. Por favor, Señor. Espíritu, Espíritu, Escucha a tu pueblo que bajas como como fuego. fuego, Sí, Señor. como en Pentecostés. Así mismo, Señor, desciende, cambia nuestro ser, transforma nuestro ser, impacta nuestro ser, Dios. Eres tú, oh Espíritu de Dios. Ven, Espíritu, tú eres real y verdadero. Que bajas como fuego. Derrama tu poder sobre la iglesia. Santo, santo. Como en Pentecostés. Sí, Señor. Busca la presencia, busca el Espíritu, busca ser lleno de la presencia, busca ser lleno del Espíritu Santo. Anhela, clama, busca. Oh, sí, Señor. Bendito, bendito. Oh, Dios está en ti, que pueda levantar una iglesia espiritual, una iglesia tratada por tu santa presencia, una iglesia llena del poder de tu Espíritu Santo. Somos tus hijos, son tus hijos, son las ovejas de tu prado. Aliméntanos con tu